Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. Buenos días, amada congregación. Gusto oírlos cantar este himno que significa tanto para nosotros, sus nuevos pastores. Casi me hicieron llorar. No lo lograron. A lo mejor la próxima semana ya lo logran. Hoy no. Pero sean bienvenidos en esta mañana a esta su iglesia San Pablo. Si tiene su Biblia por ahí, le invito a que la tome en su mano y que repita esta frase que hemos venido repetido ya por tanto tiempo. Y esta es la palabra de Dios. Creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Bendita sea su palabra. Acompáñenme en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu palabra, Señor, tu palabra que es predicada en este tu altar, de esta tu iglesia, con esta tu gente, Señor. Te pedimos que hables a través de tus líderes, Señor, a través de tus pastores, que hables y lleves esa palabra a cada corazón que está abierto y dispuesto a oírla y atesorarla, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, para el sermón de esta mañana, por ahí tienen en la pantalla, el título es Aférrate a la verdad, no al ruido. En esta época, mis hermanos, en la época que nos ha tocado vivir a nosotros, es una época donde todo hace ruido, todo es ruidoso. La mayor parte del tiempo estamos oyendo ruido, estamos escuchando ruido. En las noticias, en las redes sociales, rumores, todas estas cosas son ruidos que escuchamos, son ruidos que oímos, son ruidos que no nos dejan en paz. Es casi imposible que usted esté en un lugar donde no hay ruido. Hay voces que prometen certezas, pero terminan confundiendo a la persona. Muchas veces estamos, según nosotros, seguros de algo. Y no falta que salga algo en las noticias o en algún post que nos hace dudar de lo que nosotros creemos. Pero claro, todo esto, mis hermanos, no es nuevo, no es algo nuevo, no es algo de esta temporada, de esta época, no es algo que empieza con nosotros, no es algo que el internet se inventó. Lo que pasa es que ahora la velocidad con la que las cosas son compartidas es mucho mayor. Todo es más rápido. Y por consiguiente podemos sentirnos muchas veces abrumados con tanta información. Tanta información que nos llega de cosas que desconocemos. Cosas que a lo mejor son ciertas, a lo mejor no. Pero todo esto, mis hermanos, se lo repito una vez más, no es nada nuevo. El apóstol Pablo también escribió a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia confundida. ¿Confundida en qué sentido? Pues algunos decían que el día del Señor ya había llegado en esa iglesia, en esa congregación. Unos decían, no, porque el Señor ya llegó, ya vino y nos dejó aquí a nosotros. Estaban confundidos. Los creyentes estaban inquietos, temerosos, estaban desorientados. Y no solo Pablo, también Jesús. Jesús por su parte enfrenta a los saduceos, hombres que se burlaban de la fe en la resurrección. Ellos creían que tenían la razón, pero habían perdido la esperanza. Las dos situaciones, tanto de Pablo como de nuestro Señor Jesucristo, enseñan y muestran lo mismo, que el mundo tiene mucho ruido, pero muy poca verdad. Tú y yo, mi hermano, necesitamos volver a escuchar la voz de Cristo, esa voz que no confunde, sino que da vida, que da certeza. Nos hace falta esto, porque el ruido del mundo, mi hermano,
mi hermana, confunde al corazón. El mundo allá afuera siempre va a tratar de confundir lo que se es enseñado aquí adentro. Lo que el mundo dice y piensa no es bueno más que para su propio ego. Un ego que jamás se llena ni se cansa de repetir las cosas que lo llenan a sí mismo. Eso es lo que el mundo hace. Pero volvamos a nuestra sermón del día de hoy, nuestras lecturas del día de hoy, nuestro evangelio del día de hoy. Vimos la historia, ahí la tienen ustedes, la historia en los versículos del 27 al 33, ¿verdad? Los saduceos llegan con esta historia tan absurda, una historia absurda. Una mujer que tuvo 7 maridos, dice, ¿verdad? 7 maridos, ya no eran 2 maridos, ya ellos habían aumentado hasta hacer de esta historia un absurdo. 7 maridos, no 1, no 2, no 3, 7 maridos. No sé qué estaban pensando, pero ¿usted alguna vez ha escuchado hablar de los saduceos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Muchas veces oímos por ahí entre las escrituras de este grupo religioso llamados los saduceos. Y sin convertirle este momento en una clase de historia, le doy un contexto para que usted sepa quiénes eran y por qué ellos no creían en la resurrección. Los saduceos fueron uno de los principales grupos religiosos del judaísmo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, junto con los fariseos, los escribas, los esenios. 4 grupos ahí. Su nombre proviene probablemente desde el tiempo del libro de los Reyes, en donde había un sumo sacerdote llamado Sadoc, en tiempos del rey Salomón. Por eso ellos afirmaban ser descendientes de la línea sacerdotal legítima. Ellos eran legítimamente la descendencia de los sacerdotes. Eran aristócratas, familias ricas y poderosas en Jerusalén. Muchos de ellos sacerdotes o tenían influencia en el Sanedrín. ¿Se acuerda del Sanedrín? El consejo religioso y público del pueblo judío. Ellos colaboraban con el Imperio Romano. Su preocupación principal, como lo vemos con esta pregunta, no era la vida futura, sino la estabilidad del templo y la vida presente, lo que ellos estaban viviendo. En pocas palabras, mis hermanos, los saduceos representaban una religión oficial, acomodada y racional. O sea, ellos eran la crema innata entre la religión y la política del tiempo de Jesús. Eran los pipiris nice. Eran los que se sentían que las tenían todas. Así eran los saduceos, ¿verdad? Sin mucho interés en el mundo espiritual o en el mundo escatológico. El mundo escatológico es la venida de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia, fíjese, muy importante, a diferencia de los fariseos, los saduceos no aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos simplemente aceptaban 5 libros, lo que llamamos el Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De ahí para allá, ellos no aceptaban. Ellos no habían los escritos, no habían los profetas, nada afuera de los 5 libros de la ley de Moisés. Y como en estos 5 libros no se enseña explícitamente la doctrina de la resurrección de los muertos, ellos simplemente rechazaban esta doctrina. No la aceptaban. Ok, si aquí no está en estos 5 libros, entonces no es cierto. Eso era lo que ellos creían. También ellos negaban la existencia de los ángeles, de demonios, de espíritus. Ellos negaban todo eso.
De hecho, Pablo los describe a los saduceos en Hechos 23:8. Dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos afirman ambas cosas. Oh, ok, ahí ya chocaban los fariseos y los saduceos. Tenían un choque. Entonces, la fe de los saduceos, mis hermanos, estaba centrada en cumplir la ley y conservar el culto del templo, más que esperar en la rendición futura. Así que, con esta pregunta, mis hermanos, su intención no era aprender. Su intención con Jesús no era aprender, sino burlarse. Ver qué es lo que Jesús, vamos a ver este predicadorcillo, qué nos va a decir sobre la resurrección. Se querían burlar. Ellos negaban la resurrección porque no podían imaginarla. Para ellos era imposible que la resurrección fuera cierta porque no podían explicar con su razonamiento, con ese razonamiento de su mente, cómo esto podía pasar. ¿Cómo es que puede existir la resurrección? Pero no podían explicarlo. No podían explicar cómo la resurrección podía llevarse a cabo. No podían en su mente concebir esta nueva doctrina de por qué. Ellos querían reducir el poder de Dios a lo que su mente podía explicar. Si algo había que ellos no podían entender, probablemente no era cierto y probablemente Dios estaba equivocado. Ese era su racionamiento. Si yo no puedo entender lo que la palabra de Dios dice, entonces no es verdad. ¿Se ha topado con gente así el día de hoy? Bastantes. Pasa lo mismo en el día de hoy. Y pasa lo mismo porque vivimos rodeados de voces que nos dicen, si no lo puedes comprobar, es que no es real. O nos dicen que no hay cielo, ni hay infierno, que hay aquí y el ahora. Hay voces que nos dicen eso. O hay voces que nos dicen que cada quien tiene su verdad. Cada persona tiene su verdad. Mis hermanos, es el ruido del mundo de allá afuera. Un ruido que apaga nuestra fe. Y Pablo advierte con claridad. Pablo lo advierte. Dice que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra. En el sentido de que el día del Señor ya está cerca. Pablo le dice a la iglesia, no se asusten, no cambien fácilmente lo que nosotros les hemos enseñado, porque se los hemos enseñado viniendo de Jesús. Mis hermanos, cuando prestamos oído a ese ruido que está allá afuera, nuestro corazón se va a llenar de miedo. Nuestro corazón se va a llenar de miedo y de duda. Y empezamos a dudar y empezamos a pensar por nosotros mismos, ¿será cierto todo esto de la fe? ¿Será cierto? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si en realidad me están engañando en la iglesia? ¿Y si de verdad me lavaron el coco, como dicen por ahí? ¿Y si la salvación depende de lo que yo hago? Así actúa el enemigo, mis hermanos. Desde el principio hasta el día de hoy, hasta ahorita, en este preciso momento, esta ha sido su estrategia. ¿Y saben lo más interesante? Que le sigue funcionando. Le sigue funcionando. El enemigo no siempre se presenta con fuerza, sino con ruido.
con confusión. Desde el principio su estrategia ha sido la misma: hacer que el ser humano, usted y yo, dudemos de la palabra de Dios. Esa es su estrategia. Génesis 3:1 dice: con que Dios les dijo. No te creas, hermano. No es cierto que Dios dijo. No es verdad. No le dijo, no lo hagas. No, desobedece. No le dijo eso. Le dijo, con que Dios les ha dicho. Satanás no niega a Dios, sino simplemente siembra la duda. Y esa duda abre la puerta a la caída del ser humano. El enemigo sabe que cuando logra confundirnos, ya ha desviado nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabe. Por eso muchas veces, mis hermanos, su ataque no viene en forma de persecución, en una forma de persecución visible, sino en la voz interior dentro de usted y de mí que cuestiona lo que Dios ya afirmó. La palabra te dice, mi hermano, mi hermana, la palabra de Cristo te dice que Cristo murió para el perdón de todos tus pecados. ¿Y qué piensas tú? ¿Será cierto que Dios me perdonó? La palabra te dice que tu fe en Cristo es suficiente. ¿Y qué dices tú? ¿Y si mi fe no es suficiente? La palabra de Cristo te dice, mira que yo estoy contigo hasta el fin del mundo, y tú cuestionas, ¿dónde está Dios ahora que las cosas están tan difíciles? Estás cuestionando la palabra de Dios. Estás dejando que esa duda que el enemigo siembra en ti tenga raíces en tu corazón. Esa es la confusión que apaga la fe. No nos lleva al ateísmo, sino a la inseguridad espiritual, al punto en que empezamos a confiar más en lo que sentimos que en lo que Dios mismo dice. Pero la Escritura nos recuerda, hermanos, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Primera de Corintios 14:33. Cuando el enemigo siembra miedo y ruido, el Espíritu Santo nos recuerda la voz firme del Evangelio. Nos la recuerda, nos recuerda: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu vida. Todos tenemos y pasamos por situaciones de ese sentido, mis hermanos, mis hermanas. El hermano Martín Lutero también, y entendió profundamente esa lucha interior que hay en cada persona, en cada uno de nosotros. Él tiene un libro que es un comentario al libro de Gálatas, donde dice, fíjese muy bien, apréndase esta frase. Dice Lutero: cuando el diablo logra apartar tu mirada de Cristo y dirigirla hacia ti mismo, ya ha ganado la mitad de la batalla. Ya lleva la mitad de la batalla ganada. Cuando Él logra que tú quites la mirada de la cruz y la pongas en ti, en lo que tú puedes hacer, el diablo dice: ya lo tengo. Ya está la mitad de la batalla ganada. Así de sencillo. Con estas palabras, Lutero nos enseña que la confusión del enemigo no siempre, hermano, no siempre consiste en mentiras visibles, sino en un sutil cambio que ni siquiera se nota, un cambio de enfoque. Dejar de mirar a Cristo crucificado y empezar a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestras obras, a mirar nuestra piedad, a mirar nuestros fracasos, mirar lo que nosotros hacemos por encima de lo que Él hizo.
Cuando esto ocurre, hermanas y hermanos, el evangelio pierde su dulzura y la cruz se vuelve borrosa. Pero la fe verdadera no nace del corazón que se analiza a sí mismo, sino del corazón que escucha la voz de Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando el enemigo susurra duda, el creyente responde con la palabra. Respóndale al diablo con la palabra, como lo hizo su Señor Jesucristo en el desierto. Él no respondió con su voz humana, sino respondió con su palabra, con lo que él sabía de su palabra, de la palabra. Usted dígale al diablo, escrito está que Dios, que Cristo murió por mí. Usted dígale, escrito está que mis pecados están perdonados. Escrito está que en Él tengo vida eterna. Porque está escrito y ni usted ni lo que usted piense lo va a cambiar. Es la palabra de Dios escrita. El ruido del mundo no solo llena nuestros oídos, sino que desordena nuestro corazón. Nos hace olvidar que Dios gobierna, que Cristo resucitó y que su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Jesús responde con sabiduría. Jesús dice, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no pueden morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Con estas palabras, mis hermanos, Jesús rompe el marco limitado de los saduceos. Les muestra que la resurrección no es una versión mejorada de esta vida, sino una nueva creación. Es algo nuevo donde no hay ya muerte, donde no hay engaño. Y les muestra lo más importante. Lucas 20:38. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y para Él, todos sus hijos viven. Cristo no vino a darnos teorías, mis hermanos, vino a darnos una vida verdadera. Él mismo enfrentó la tumba y salió victorioso. Por eso nuestra esperanza no es un quizás, sino un amén. Pablo lo confirma con una de las frases más hermosas del Nuevo Testamento. Pablo dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los haya escogido para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? ¿En usted? No, la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad?, le preguntó Pilatos. ¿Se acuerda de esa pregunta de Pilatos? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Mire esa última frase. La fe en la verdad. En un mundo de ruido, la fe es aferrarse a la voz de Cristo, que no cambia con las modas ni con los titulares del día. Mientras que todo lo demás allá afuera se sacude, su promesa siempre permanece. Esto es lo que Jesús dice. Para usted y para mí, yo soy la resurrección en la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En medio del ruido, Jesús habla. Jesús le habla a los saduceos. Jesús le habla a usted. Jesús me habla a mí. Y su voz no grita, pero sostiene. No confunde, pero convence. Su voz te dice hoy: no temas. Yo te escogí. Yo te he escogido. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para usted. Lo decía el himno que cantamos antes del sermón. Dios nos escogió a nosotros. Con eso terminamos. Tenemos que aferrarnos a la vida, mis hermanos. No podemos seguir aferrados al ruido. Después de escuchar a Jesús, dice el texto, el verso 39, que algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has dicho. Por un momento, mis hermanos, el ruido se detuvo. La verdad había hablado y todos callaron. Eso mismo, mis hermanos, necesita nuestro corazón el día de hoy. Un silencio santo. Un silencio donde solo resuene la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero aferrarse a la verdad no significa aislarse, mis hermanos. No significa que estemos aislados, solos, fuera del mundo. No significa eso. Aferrarse a la verdad significa perseverancia. Pablo lo dice de ese modo: por tanto, hermanos, manténganse firmes, retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Aferrarte a la verdad es abrir la Biblia cuando el mundo grita. Recordar tu bautismo cuando el enemigo te acosa. Participar del cuerpo y la sangre de Cristo cuando tu fe flaquea. Orar con los hermanos cuando la esperanza parece tan lejos, tan escondida. El ruido cambia, mis hermanos, día con día. Cada día vamos a oír un ruido diferente, pero la verdad nunca cambia. Cristo sigue reinando y el Espíritu Santo sigue obrando. No con un espectáculo, sino con palabra, con agua, con pan, con vino. Y la voz de Dios está allí, firme, clara y viva. Así que, hermanos y hermanas, cuando el miedo quiera hablar más fuerte, cuando los rumores te inquieten, cuando el dolor a la duda parezcan gritar más que la fe, acuérdate de esto. Acuérdate de aferrarte a la verdad y no a la vida, y no al ruido, perdón. En medio del ruido y la confusión del mundo, escucha, pon atención, escucha la voz de ese Dios vivo que sigue llamándote a la esperanza, que sigue llamándote a la verdad, que sigue llamándote a la vida eterna. Porque al final, mis hermanos, la verdad tiene nombre. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, quiero más de su presencia. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que eres Dios de vivos y no de muertos, haz callar el ruido que confunde en nuestro corazón, mi Señor. Cuando el miedo, la duda o el engaño intente dominarnos, Señor, recuérdanos la voz de tu Hijo Jesucristo, que venció la muerte, que nos dio la vida eterna a cada uno de nosotros, para que pudiéramos ser llamados tus hijos. Afirma nuestra fe en la verdad de tu Evangelio. Renueva nuestro consuelo con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en toda buena obra y palabra. Que cada día, Señor, vivamos como hijos de la resurrección, esperando con gozo el día en que toda confusión va a terminar, en que todo el ruido se va a terminar, Señor, y que solo te oirá tu voz. Solo te oirá tu voz diciendo: bien hecho, buen siervo, siervo bueno y fiel. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu Hijo a salvarnos, a cumplir lo que solo Él pudo hacer, lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Morir en esa cruz por todos nuestros pecados. Te lo agradecemos en su nombre. Amén y amén. Y asimismo, como iglesia, oramos por las peticiones a ti presentadas, Señor, en este día. Peticiones de tus hijos, Señor, y que tú escuchas, oyes cada una de ellas, Señor, y antes de que nuestra boca se abra, Señor, antes de que nuestra lápiz, nuestra pluma escriba estas peticiones, tú ya estás tomando control de todas ellas. Y te damos las gracias, Señor. Pedimos por la hermana Delia, Señor, que tú la acompañes, que la lleves bien en su viaje a México, Señor. Te pedimos que llegue con bien, Padre Santo. Ella sale este martes para México, así que la ponemos en tus manos, Señor, y seguiremos orando por ella, Señor, para que tú la uses donde quiera que ella vaya, donde quiera que ella esté, ya sea con su familia o con las personas que encuentre a su alrededor. Que ella siga compartiendo tu palabra, Señor, y te damos las gracias por su vida. Llévala y tráela de regreso con bien, Señor. También te pedimos por la vida de Zachary, Señor, que tú le animes, Señor. Tú lo conoces, tal vez nosotros no lo conocemos, pero tú sí sabes quién es, Señor. Te pedimos que tú toques su corazón, que tú lo abraces y sepa por medio de alguna persona, por medio de tu palabra misma, que tú lo amas, Señor, que tú estás con él y que siempre estarás con esta persona, Señor. Te damos las gracias por su vida y por la vida de su familia, Señor. También te pedimos por Iván Amante, que nuestro hermano, la familia Alcadá, piden oración por él, por Iván, que está en el hospital, Señor.
que está enfermo, Señor, de sus riñones, que van a empezar a hacerle diálisis, Señor. Te pedimos que tú pongas los médicos correctos, Señor, para que lleven a cabo esas cosas en su cuerpo, Señor. Seguiremos nosotros como iglesia orando, acompañando a nuestros hermanos por la recuperación de Iván, Señor. Te lo agradecemos, Señor, porque sabemos que nos escuchas, sabemos que estás ahí, tendiendo tu oído hacia las peticiones de tus hijos. Y agradecemos con la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Todos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición final. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene y te conceda la paz. Amén. Pueden tomar asiento para escuchar unos anuncios. Le doy la gloria y la honra a Dios por tan hermosa palabra que nuestro hermano Luis ha traído a todos ustedes, y el pastor también.